todo esto nos da como resultado lo que nosotros creemos que es la comunicación con significado. Nosotros buscamos trascender y promover la transformación social a través de la innovación, y la materia prima con la que la hacemos es la comunicación. De modo que es difícil entender realmente lo que es TED si no se ha estado presente en un evento. Y para eso el equipo de Santillana se encargó de reunir a algunos de los conferencistas que han estado en eventos nuestros anteriormente. Vamos a tener la oportunidad de verlos, algunos de ellos. Y sin más, para ya no tomar tiempo del siguiente conferencista, que ya me está parpadeando el reloj, me permito presentar a Cristóbal Cobo, quien es, en términos generales, director del Centro de Estudio Fundación Ceibal. También es investigador del Instituto de Internet de la Universidad Oxford. Ha sido conferencista hasta ahora en 25 países y evaluador externo de instituciones de gran prestigio como el Banco Interdisciplinario, el MIT Press, la National Science Foundation y la Comisión Europea, entre otros. Y de hecho ustedes ya lo vieron el día de ayer. Así que, sin más, les pido un aplauso de los buenos para Cristóbal. Buenos días, Cancún. ¿Qué tal? Vamos a hablar de educación hoy día. Hay distintas maneras de entender la educación, hay distintas maneras de aprender. Podemos aprender cara a cara, podemos aprender en línea, a distancia. Yo hoy día les quiero hablar de aprender de manera invisible. Aprendizaje invisible es una mirada crítica a la manera en que estamos entendiendo el aprendizaje en el mundo de las tecnologías, en el mundo de la sobreabundancia de información y en el mundo que está cambiando de manera rápida y acelerada. Aprendizaje invisible pone énfasis en aquellos aprendizajes más tácitos, más experienciales, que muchas veces quedan fuera del sistema educativo, muchas veces quedan fuera del currículum regular. Y les voy a contar un poco también de mi vida en estos minutitos. Pero antes, quiero arrancar con esto. La transición de los sistemas educativos del siglo XIX al siglo XXI ha sido compleja. Existe una suerte de gran consenso que esta transición ha sido compleja. Tremendo énfasis en la transferencia de información, tremendo énfasis en la hipersegmentación de disciplinas, de contenidos, de horas de clase, de edades, todo muy ordenado, todo hiperfragmentado. La ironía está en que si bien existe una suerte de consenso que queremos otra escuela, aún no está demasiado claro cómo es la escuela que queremos construir. Y eso yo creo que tiene que ver con una época de transición que nos ha tocado vivir. Una generación nueva que nace con mucha tecnología, pero mucho más que con mucha tecnología, nace con una manera distinta de entender el acceso a la información y al conocimiento. Nace en una era hiperfragmentada e hiperglobalizada. Nace en una era donde ya lo que importa no es solamente el acceso al conocimiento, sino que la capacidad de aprender, aprender y a desaprender. Una era que es fundamental desarrollar creatividades para ser un propio ingeniero de tu propio aprendizaje. Ustedes recuerdan que el Principito decía, lo esencial es invisible a los ojos. Pues bien, yo creo a veces que hoy lo esencial es invisible a la educación formal. Déjenme darles algunos ejemplos. La tecnología se hace invisible. Nuestras abuelas o los padres de nuestras abuelas probablemente vieron y fueron testigos de la incorporación del refrigerador o la nevera a la cocina. Para ellos fue una gran innovación. Aquellos que nacimos después de la nevera, la nevera ya no era una innovación. Lo mismo ocurre entonces con las nuevas tecnologías, que para las nuevas generaciones ya no son nuevas tecnologías, son parte del ecosistema natural del entorno en que viven. Las tecnologías se hacen invisibles. Las competencias adquiridas en entornos informales también se hacen invisibles. La capacidad de emprender, la capacidad de crear, la capacidad de construir confianza en entornos virtuales, que son elementos tan importantes, hoy están muchas veces fuera de lo que entendemos por aprendizaje formal. ¿Y para qué decir de las pruebas parametrizadas internacionales? Tercero, las competencias no evidentes resultan invisibles en los entornos informales. Cuando hoy día tenemos un joven que tiene un talento, por ejemplo como Lim, que es capaz de desarrollar apps y generar un enorme entusiasmo en el uso de sus apps para el aprendizaje, ese tipo de talentos, ese tipo de diamantes en bruto queda absolutamente ignorado en muchas de las prácticas de educación formal. Cuarto, las competencias digitales
también resultan invisibles cuando vamos un poco más allá de la capacidad de utilizar los dispositivos, cuando entramos en elementos que discutíamos ayer, como desarrollar una identidad digital, cómo administrar tu huella digital, cómo entender el rol de la ciudadanía digital, entramos en un área que no necesariamente está hoy reconocida por las estructuras formales. ¿Y para qué hablar de otra habilidad digital fundamental, que es la capacidad de desconectarse, que no siempre está en las prioridades? Y por último, el enorme énfasis que existe hoy en retener información, en acumular datos, que muchas veces es algo que creo debiésemos revisar con más detalle. ¿Y para qué hablar este enorme entusiasmo que tenemos hoy día por aprender para aprobar, por aprender para que nuestros países y nuestros sistemas educativos ranqueen alto en los estándares internacionales? Parece que ahora es la prioridad aprender para aprobar y no aprender para aprender. Entonces yo creo que hay unas prácticas educativas que tuviésemos revisar de manera un poco más profunda. Muchas de las cosas que les acabo de presentar, yo las dije en una presentación en este país. Yo viví en México entre el 2005 y el 2010, lo dijimos en este país en Laguna. La charla fue muy exitosa, probablemente una buena cantidad de esas vistas fue mi madre que la vio una y otra vez, pero hay un par que probablemente llegaron a docentes. John Moravec y yo escribimos un libro sobre esto que tuvo varias decenas de miles de descargas. El libro se presentó en una docena de países en el mundo y poco tiempo después de hacer esta presentación yo me mudé al Reino Unido. Me fui allá a aprender a tomar té y me fui a trabajar al Instituto de Internet de la Universidad de Oxford, donde estuve haciendo investigación de política pública, pero principalmente tratar de entender cuál era el impacto de las tecnologías en los procesos de educación formal e informal. Mientras tanto, en Ciudad Gótica, en el sur del mundo, en Uruguay, inspirados por la iniciativa de Nicolás Negroponte de entregar una laptop a cada niño, se desarrolló y se acuñó el Plan Ceibal. Esto fue más o menos pocos años antes que yo diera la charla TED. Lo interesante de esta iniciativa, que existe hasta el día de hoy, es que además de entregar una laptop a cada niño de ese país, el 100%, y si no el 99,99% de los niños tienen una laptop y las escuelas tienen conectividad. Lo interesante de este programa no es solamente la gran cantidad de equipos entregados, que equivalen más o menos a 45 veces la torre del Empire State, sino todo lo que pasó alrededor de ese ecosistema de innovación. Se comenzó en un partnership con el British Council para enseñar en tiempo real con docentes de distintas partes del mundo para aprender a hablar inglés, que ha sido muy exitoso. Se incorporaron sistemas de evaluación adaptativa para que se pueda evaluar a los niños en sus distintas destrezas de cómo, por ejemplo, saben matemáticas. Se incorporaron laboratorios para aprender a construir robótica y aprender a escribir en código para niños de zonas urbanas, pero también rurales, para niños sin problemas motrices y para niños con capacidades especiales. Se puso también esto en un entorno de lo que se llama el aprendizaje profundo. Se puso énfasis en las llamadas competencias para el siglo XXI. Y yo tuve el privilegio de ser invitado a dejar de tomar té y a venirme a tomar mate. Y ahora a sumarme a este proyecto para fundar un centro de investigación para entender cuáles eran las implicancias del programa Ceibal. Entonces, entramos en un contexto muy distinto. Después del tecnoutopismo vino el tecnorealismo, cuando ya vimos las potencialidades y las limitaciones de las tecnologías. Si la tecnología era la respuesta, ¿cuál era la pregunta? Y empezamos a buscar preguntas inspirados en Aprendizaje Profundo de Michael Fullan, como decía, y en Manifiesto 15, que los invito a revisar, que en 2 meses ha sido traducido a 20 idiomas. ¿Cuáles son algunas de las preguntas que hay detrás? 1. ¿Cómo avanzar en un modelo de aprendizaje más blended, que combine aprendizaje individual y colectivo, cara a cara, virtual, formal e informal? Ese es el contexto en que estamos hoy día. Segundo, ¿cómo diseñar dispositivos, instrumentos, métricas que puedan reconocer estos aprendizajes más invisibles, aprendizajes más profundos, que son difíciles de rastrear, pero que son las monedas de cambio de la economía actual? Tercero, ¿cómo avanzar para construir prácticas de enseñanza más personalizables y adaptables? ¿Por qué si todos aprendemos de maneras distintas, se nos enseña a todos de manera igual? Y lo mismo con la evaluación. No hay que valorar lo que medimos, tenemos que medir lo que valoramos. Y eso implica construir una nueva generación de indicadores.
Y en la misma línea, ¿cómo avanzar para facilitar la creatividad, el entusiasmo, el autoaprendizaje y, por supuesto, en este tipo de innovaciones disruptivas, cómo tratar el componente de la resistencia al cambio, que es un elemento central? Pero si yo tuviera que resumir alguna de estas grandes preguntas, yo creo que el gran desafío que tenemos en Ceibal, pero quiero creer que en otras partes también, es cómo transitar de un enfoque centrado en lo tecnológico hacia la construcción de formas alternativas de entender el aprendizaje. El Centro de Estudios de Ceibal, yo me atrevería a decir que es uno de los principales laboratorios de educación de América Latina y quizás del mundo. Porque nos dimos cuenta que añadir una capa tecnológica al currículum no es suficiente para llegar al aprendizaje que queremos, pero sí es importante. Así que yo les voy a dejar dos opciones. Una es que se vengan conmigo en el avión a Uruguay. Yo los voy a estar esperando allá encantados. O la otra es que lo revisen en línea, que vean en línea. Y esta invitación va para ustedes, va para las universidades para que hagamos investigación combinada, va para los gobiernos para que dejemos de inventar la rueda y el hilo negro en cada país que incorpora tecnología y hagamos ejercicios de transferencia de conocimiento. Trabajar con niños es trabajar con futuro. Y esa es la apuesta que estamos haciendo. Así que o esperan a que se vengan conmigo, yo los voy a estar esperando, o se esperan a la charla que daré en el 2020 para presentar los resultados. Muchas gracias.